Muy buen día, estimados estudiosos. Bienvenidos a la sesión sincrónica del módulo número 3 de Física Básica de Equipos Industriales. Entonces, les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica. Les indico que este encuentro está siendo grabado para aquellos estudiosos que por algún motivo pues, no pueden conectarse sincrónicamente, sino que asincrónicamente. Entonces va a quedar en la plataforma donde siempre nosotros ubico mejor la parte de las sesiones sincrónicas. Bueno, entonces como primera medida, recuerden que estamos ya en la penúltima semana y esta nos da de pronto una luz de frente a la parte de las calificaciones. Entonces, pues, vamos a revisar esa parte. Entonces, le doy de nuevo la bienvenida. Voy a regalarme un minuto, por favor, para mirar acá, dar ingreso y poder continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. El objetivo de la sesión sincrónica, pues, es explicar los conceptos básicos que relacionan la aplicación de la dinámica de fluidos. Entonces, acá, démonos cuenta que hemos hecho una transición frente a lo que es la física básica, especialmente enfocada a la parte industrial. Lo primero que vimos fue como ese estudio general de la física, especialmente en la física mecánica, que es lo que más nos interesa, no en todos los campos. Recordemos que la física es muy amplia. Está dividida en esa parte de esa física mecánica y esa física moderna. Entonces, a partir de ahí, pues es importante recalcar que pues, dentro de la física clásica, pues nos hemos encontrado con la parte de la termodinámica, que hemos mirado ese estudio de lo que es la relación entre el calor y el trabajo, ¿cierto? Y ahorita pues nos vamos a ir a mirarlo de la parte de la mecánica de fluidos. Vamos a ir a revisar qué elementos puntuales tiene, cuáles son sus aspectos, qué ecuaciones juegan y cuál es el papel importante dentro de la mecánica de fluidos cuando hablamos de ese elemento tan importante como es un fluido. Bueno, entonces vamos a mirar el orden del día, vamos a mirar lo que es la naturaleza de los fluidos, vamos a mirar las propiedades de los fluidos, lo que es la presión, ¿cierto? Y finalmente vamos a revisar un poco de la estática, la dinámica y los fluidos. Y por último, pues vamos a hacer una explicación frente al informe de laboratorio que deben presentar, que es parecido a los informes de laboratorio anteriores. Bueno, entonces vamos a hablar un poco frente a lo que es la naturaleza de los fluidos. Recordemos algo interesante y cuando hablamos nosotros de los fluidos, nos referimos mucho a varios aspectos, ¿no? Y entre esos es revisar cómo ha sido la, la historia de lo que es los fluidos, y entonces dentro de la física, ¿sí? Entonces, puntualmente cuando nosotros hablamos de un fluido, pues, es un tipo de medio continuo formado por agua o alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. En este caso, pues cuando hablamos de esta parte, siempre nos vamos a ir a indicar que en este momento, pues hablamos de lo que es en sí el concepto de fluido como tal. ¿Listo? Entonces, vemos que es un momentico frente al concepto de cómo surge la naturaleza de fluidos y por ende vamos a mirar algunos aspectos importantes que juegan dentro de los fluidos, ¿no? Vamos a mirarlo la hidroestática, la hidrodinámica, la neumática y la hidroestática.
Bueno, entonces, en pocas palabras, pues vamos a mirar esa partecita, lo que es la hidrostática, que estudia toda la parte de los fluidos en reposo, lo que es la hidrodinámica, pues estudia todo lo que es el comportamiento, en este caso, lo que es la parte del movimiento de los fluidos. La neumática estudia la mecánica de fluidos aplicadas a los gases. Recordemos que un gas es un fluido. Y finalmente la hidronáutica, pues estudia todas las aplicaciones técnicas de los fluidos. Entonces, en ese orden de ideas podríamos definir que un fluido pues se denomina como la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil. De esta manera, digamos que no tiene la capacidad de sostener la forma concreta, sino que adquiere de pronto a partir de un recipiente en donde está contenida eh, eh, digamos que esa capacidad de fuerza en relación a su contenido, a su fluido. Entonces, en este caso, pues hablamos de esos llamados sólidos o lo que nosotros indicamos como la parte de los, eh, sí, sólidos cuyas partículas pues no cambian de posición frente a eso. Entonces, desde ahí pues empieza a verse algunas características, vamos a estudiar esas características que contienen los fluidos, ¿cierto? Entonces, la primera característica, nosotros sabemos que cuando hablamos de eso, en cualquier característica de un sistema siempre se conoce como una propiedad, o sea, dentro de los fluidos pues hay unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades más comunes dentro de la mecánica de los fluidos? Entonces, vamos a hablar del peso y de la masa. Recordemos que el peso es la fuerza, ¿cierto? En física hablamos que es el a fuerza y la masa pues es la cantidad de sustancia, ¿cierto? Y esas dos se relacionan entre sí. Entonces, definimos automáticamente acá que el peso va a ser igual al producto, ¿cierto? O es directamente proporcional a su gravedad. O sea que aquí es igual a la masa por su gravedad. Aquí hablamos que esta W pues se representa como el peso, la M como la masa y la G como la aceleración. Recordemos que si estamos sobre la Tierra, pues la gravedad sería de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. O sea, digamos que sobre esa posición de la Tierra, ¿no? De acuerdo al sistema que estemos representando. Hay otra propiedad importante dentro de los fluidos, ¿sí? Ya vimos lo que es el peso, la masa, y otra importante es la densidad. Cuando hablamos nosotros de la densidad, hablamos de la masa, ¿cierto? Por unidad de volumen, o sea que en este caso estaríamos hablando que es la composición entre la masa y el volumen o el espacio en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, dependiendo del sistema internacional. Entonces, esa es la otra propiedad importante dentro de lo que es la teoría, o en este caso la naturaleza de fluidos. Eh, Aparece otra propiedad que es el llamado volumen específico, ¿cierto? Y ese volumen específico pues es recíproco a la densidad. ¿A qué se refiere? Pues se define como el volumen por una unidad de masa. Es decir, que ese volumen específico pues puede ser igual al volumen sobre, en este caso, sobre la masa como lo estamos indicando acá, que finalmente viene siendo la unidad dividida por la densidad. Recordemos algo interesante. En general, la densidad siempre es una sustancia que depende de la temperatura y de la presión, ¿no? Y que por lo tanto, pues la densidad digamos que de la mayoría de los gases es proporcional a esa presión e inversamente proporcional a esa temperatura. Entonces, por otro lado, pues indicamos que esos líquidos y los sólidos, pues son la esencia de esas mismas sustancias que no son o que son más bien incompatibles y digamos que la variación de su densidad con la presión suelen ser mucho más despreciables en relación a términos de la composición de la sustancia o en términos de estudio de la densidad como tal. Otra propiedad de la naturaleza o de lo que es la mecánica de los fluidos es el peso específico. Nosotros hablamos mucho en química o en física del peso específico, ¿cierto? Entonces ese peso específico tiene también una forma de ser. Y ese peso me indica aquí que por ende se define como la cantidad del peso por unidad del volumen, ¿cierto? De una sustancia o
En otras palabras, podríamos indicar que peso es una unidad de volumen de una sustancia. O sea que aquí podríamos fácilmente indicar que el peso específico podría convertirse en la densidad, ¿cierto? En la densidad de ese cuerpo por la gravedad. O en este caso, pues el peso de la sustancia dividida por el volumen. Si nosotros hacemos matemáticamente esta fórmula, ¿cierto? Voy a irme aquí a Paint, o a utilizar mi tablerito y voy a hablar del peso específico. Si yo hablo de ese peso específico, voy a hablar de Y como peso específico. Es igual, en este caso, ¿a qué? ¿Qué me está indicando? Al peso, ¿cierto? Al peso, ¿cierto? Sobre el volumen. Eso es lo que es el peso específico. Pero recordemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Y que esto lo podríamos divinamente establecer, recordemos aquí algo interesante frente a la densidad, ¿cierto? Recordemos acá, voy a volver un momentico, frente a esta parte de la densidad, y es como nosotros visualizamos acá la densidad, ¿no? La densidad es el producto, o sea, se define como la masa en una unidad de tiempo, o sea, que estaríamos hablando de la masa dividida por el tiempo, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, estaríamos hablando acá de esta masa sobre el volumen, ¿cierto? Sobre el tiempo no, sino sobre el volumen como tal. Bueno, entonces, de ahí este punto clave. Regáleme en 2 segundos, por favor. Entonces acá estamos, acá un encuentro ahorita. Entonces, si nosotros aquí podríamos despejar, el volumen viene siendo en la masa, ¿cierto? Sobre la gravedad, perdón, sobre la densidad, no gravedad, sino sobre la densidad de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, acá estaríamos hablando sobre la densidad. Si reemplazamos la fórmula del peso específico, pues viene siendo que es la masa, ¿cierto? Por la gravedad dividida por ¿quién? Por la masa sobre la densidad de ese cuerpo. Entonces, aquí podríamos fácilmente, como esto es una fracción, esto es un entero, le colocamos de numerador 1 y aplicamos esta regla. La masa por la gravedad la multiplicamos con la densidad y el 1 lo multiplicamos con la masa. Entonces, en este caso me va a quedar masa por gravedad, ¿cierto? Por la densidad de ese cuerpo, ¿sobre quién? La masa. Entonces, simplificamos esas masas y por lo tanto el peso también específico va a ser igual a la densidad de ese cuerpo por la gravedad. Entonces, también es otra fórmula que podemos tener en cuenta en la solución de nuestros ejercicios prácticos. Por eso es importante que tenemos que tener en cuenta que ese peso habla de una propiedad de la naturaleza de fluidos. Bueno. Bueno, hasta ahí pues vemos, digamos que hemos visto la primera parte frente a lo que son las propiedades de la naturaleza de fluidos. Ahora vamos a ver sus características o en este caso cómo está clasificada los fluidos. Los fluidos están clasificados como lo mencionaba inicialmente en hidrostática, hidrodinámica, ¿cierto? Que recordemos que ya hay un cambio de concepto porque nosotros hablábamos en física, por ejemplo en este caso, de la mecánica, ¿cierto? En este caso de la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a hablar de la hidrostática como la parte estática quieta de ese fluido y la hidrostática como el contenido de ese fluido, ¿cierto? En cualquier tubería. Entonces, cuando hablamos de la hidrostática, pues vamos a indicar pues que es un fenómeno y por ende, pues, y sus aplicaciones posibles desprenden de los fluidos en reposo, ¿cierto? O sea que fundamentalmente nos vamos a referir a lo que es la presión y la densidad. Recuerden que la presión, o en este caso la densidad mejor, viene siendo una propiedad de los fluidos. Entonces, en este orden de ideas, pues la presión y la densidad también vienen siendo un concepto o están dentro de la parte de la hidroestática. ¿Y qué los fluidos? Ya inicialmente habíamos hecho una conclusión que decíamos que los fluidos es todo cuerpo que depende de desplazarse fácilmente cambiando la forma, ¿cierto? Bajo acción de fuerzas pequeñas. Por ello, los fluidos incluyen líquidos y gases. O sea, estamos hablando de que los fluidos son esos líquidos y esos gases que se desprenden de cualquier sustancia. Entonces, en este caso, hablamos de los líquidos como que son incompatibles, que tienen una fuerza de cohesión débil entre las moléculas, que tienen un volumen constante, que se adaptan de forma de contenedor y que fluyen con facilidad. ¿Qué pasa con los gases?
los gases que tienen son compatibles, hay una cohesión nula, ¿cierto? O sea, cero, hay un volumen variable, o sea, puede variar de acuerdo al gas, ¿cierto? Más bien manejan un idén, ¿cierto? Y manejan, significa que ese idén no es que sea no fluyen con facilidad, sino que por ende fluyen son esas sustancias de los gases. Nosotros vemos que los líquidos, en este caso el agua, ¿cierto? Fluye, la gasolina o el petróleo, pues fluyen fácilmente. Bueno, entonces, vamos a mirar esta otra propiedad interesante que es la presión. Recordemos que la presión, ¿cierto? Se define, ¿cierto? Como la fuerza normal aplicada sobre un cuerpo y el área sobre la cual se aplica esa fuerza. Por lo tanto, la presión viene siendo acá la fuerza dividida por el área, ¿cierto? Dentro del sistema internacional hablamos de un pascal, que esa es la medida de la presión. Y también podríamos indicar fácilmente que acá la presión, recordemos que esa fuerza en física, recordemos que viene siendo un peso. Entonces, al ser un peso, pues viene siendo la masa por la gravedad, o sea que por lo tanto la fuerza también viene siendo la masa por la gravedad. Por eso podríamos indicar que la presión viene siendo también la masa por la gravedad sobre el área de ese cuerpo. Entonces, eso es, digamos, el concepto de la primera parte. ¿Cuáles son los tipos de presión? Hay varios tipos de presión. La primera es la presión absoluta, ¿cierto? Cuando hablamos de esa presión absoluta nos vamos a referir que es una presión real que se encuentra en una posición dada y que mide su relación con el vacío absoluto, es decir, que su presión es cero, ¿cierto? Esa es la primera presión absoluta. Viene la segunda, que es la presión atmosférica, que a veces nosotros la conocemos como la que está sobre el lado de la Tierra, y esa presión atmosférica no solamente sobre eso, sino que estamos en el entorno de nosotros que vivimos. Y esa presión pues es ejercida por la atmósfera, ¿no? Varía con altura sobre el nivel de mar. O sea que, por ejemplo, la presión atmosférica en Bogotá va a ser diferente que la presión atmosférica en Cartagena porque influye por su altura sobre el nivel de mar. Eso determina la presión atmosférica. ¿Y cómo la mide? Pues lo que es el barómetro mide lo que es la presión. Hay otra clase de presión que se llama la presión mamométrica, ¿cierto? Y por lo tanto, se define también como la mayoría de instrumentos para medir la presión y se calcula a partir de una lectura de cero, ¿cierto? Frente a la atmósfera. De este modo indica que la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local, pues se llama la presión mamométrica. O sea que hay una diferencia, ellas dos, la manométrica separa la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, dentro de ese concepto podríamos indicar que las presiones por debajo de la atmósfera se conoce como una presión del vacío y se miden con instrumentos del vacío que permiten, de pronto indican la diferencia entre esas dos presiones, la atmosférica y la absoluta. Bueno, miremos un primer ejemplo, recordemos acá, bueno, esos ejemplos los voy a tratar de explicar en mi tablerito acá, entonces voy a cerrar esto y voy a abrir otro nuevo para tener más claridad frente a lo que se va a utilizar. Entonces, aquí voy a ir a copiar este ejercicio para poderlo hacer, explicarlo de mejor forma. Hacémoslo acá, uno va a poner cortémoslo acá para pegarlo acá. Ya no nos ponemos a ir a que la... Esto. Entonces dice el ejercicio, es el mismo ejercicio que aparece acá. Una masa de 0,5 kilogramos de alcohol etílico ocupa un volumen de 0,00633 metros cúbicos. Calcular cuál es la densidad y cuál es el peso específico. Entonces vamos a mirar acá algo importante. Entonces lo primero que nosotros tenemos que mirar es qué elementos importantes tiene el problema acá. Dice que hay una masa, ¿cierto?, de 0,5 kilogramos de alcohol etílico. O sea que en este caso ya estaríamos hablando de que hay una masa, ¿cierto? Y esa masa equivale a 0,5 kilogramos. Dos, ocupa un volumen, ojo, mira el volumen es de 0, ¿cierto? 0,00633 metros cúbicos.
Esto es un sistema que yo lo puedo, cúbicos, perdón, lo puedo convertir en notación científica, ¿cierto? Eso lo puedo hacer fácil. Y la pregunta es, ¿cuál es la densidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el peso específico, ¿cierto? ¿Y cuál es el peso específico? Ahora, recordemos que la densidad viene siendo acá, en este caso, muy fácil, la masa sobre el volumen. Y el peso específico juega un papel que viene siendo el peso sobre el volumen o sencillamente la densidad sobre la gravedad. Entonces, aquí pues vamos a utilizar la segunda forma, más fácil, pues vamos a tener en cuenta, vamos a calcular su densidad, pues no necesitamos aplicar todo esto. Bueno, entonces acá, muy fácil, como está en metros, el sistema internacional, no hay ningún problema tampoco. Entonces vamos a decir que la densidad va a ser igual, en este caso a la masa, que sería 0,5 kilogramos, sobre, aquí vamos a indicar que el volumen es de 0,00063 metros cúbicos. Listo, voy a trazar acá una lineecita. Bueno, y dividimos ustedes ahí en su calculadora. Yo voy a utilizar mi calculadora acá. Fácil. Entonces voy aquí a utilizar mi calculadora para hacerla más fácil acá. Entonces 0,5 kilogramos dividido en 0,0000633. Listo. Eso me da exactamente 7.789, perdón, 789,8 ¿qué? Kilogramos, ¿cierto? Sobre metros cúbicos. Listo, ya tenemos la densidad. Recordemos ahora sí que con la densidad podríamos calcular el peso específico. Entonces el peso específico viene siendo acá. Entonces el peso, la densidad, que en este caso sería 789,8 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Por quién? Por la gravedad. Vamos a suponer que la gravedad es sobre la Tierra, o sea, estamos sobre la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, en este orden de ideas, vamos a multiplicar acá por 9.8. Por 9.8. Listo. Y me daría 7.000, en este caso el peso específico, ¿cierto? Sería 7.740, ¿cierto? 40. Aquí estamos hablando de un peso en el sistema internacional. Si nosotros lo miramos acá, ¿en qué daría el peso específico? El peso específico me da, acá me vuelvo un poquito, ¿cierto? Estaríamos dando en newton, ¿cierto? Sobre metros cúbicos. ¿Por qué newton? Porque por esto me da un newton, ¿cierto? Entonces newton sobre estos metros cúbicos me estaría marcando el peso específico. Bueno, entonces ese es el ejemplo de la primera parte. Bueno, vamos a mirar la segunda característica de la hidrodinámica. Sabemos ya que la hidrostática pues es el estudio en ese caso de los fluidos en reposo, ¿no? Ahora vamos a mirar lo de la parte de la hidrostática. Recordemos que la hidrostática pues hablamos de los fluidos o los gases en movimiento, ¿cierto? Entonces ya no vamos a hablar en reposo, sino que están en movimiento. Y aquí hay algo interesante. Pues si hablamos de las mismas características, si hablamos de la presión absoluta, hablamos de la presión atmosférica, hablamos de la presión manométrica, ¿cierto? Y ya habla de ese concepto frente a lo que es la visión de la hidrostática. Pero, ¿qué sucede? Que dentro de la hidrostática, ¿cierto? Aparece otra característica que es la llama del fluido másico o el gasto de masa, ¿cierto? El gasto de masa
va a ser digamos que indiquemos mejor que la cantidad que fluye a través de una sección transversal por una unidad de tiempo, y esto se llama una razón de flujo o de masa, o simplemente pues es un flujo másico que se denomina como con una M y un puntico arriba, que sería el flujo másico, ¿cierto? O el gasto de masa. Por lo tanto, ese flujo másico está determinado a partir de ¿quién? De la densidad, ¿cierto? De la velocidad, por favor, aquí hay que tener en cuenta la velocidad promedio de la dirección, porque es que ya no vamos a hablar de un contenido, en este caso estático, o sea, en reposo, sino que vamos a hablar de un fluido en movimiento. Por eso hablamos de una velocidad, por una área, y esa área determina la sección donde va a pasar el flujo, ¿cierto? Por eso hablamos de esa sección transversal perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, eso es lo que establece. En el sistema internacional definimos, en este caso, el flujo clásico o el gasto de masa, ¿cierto? Como los kilogramos sobre los segundos. Bueno, vamos a mirar acá un ejemplo, que es el gasto de masa, o en este caso, el mismo gasto del agua. Entonces, acá recordemos algo que es importante resaltar frente a lo que es esto. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Bueno, voy a hacer acá esto, voy a copiarlo acá. Voy a cerrar esto acá. Voy a volver a abrir otro acá para poderlo explicar mejor. Ya, listo. Entonces, en esta parte, bueno, me dice que calcular el gasto del agua por una tubería de diámetro de 5,08 centímetros, cuando la velocidad del líquido es de 4 metros sobre segundos. Recordemos aquí algo importante, ¿cierto? Y es que aquí me aparece algo, y es que el gasto del agua, si me voy aquí a esta parte de atrás, el gasto del agua me está indicando, o mejor, el flujo másico me está indicando que la densidad por la velocidad por el área, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, o sea, ya sabemos que eso es la densidad del flujo. Entonces, a partir de ahí podríamos determinar el gasto de la masa, pero me está indicando acá que es el gasto del agua, ¿cierto? Y el gasto del agua viene siendo, voy a representarlo con una G mayúscula, el gasto del agua es el volumen ocupado frente al tiempo establecido, ¿cierto? O sea, en cuánto tiempo, ¿cierto? O sea, en ese caso, podríamos fácilmente indicar que cuando hablamos de eso, pues nos referimos a esta parte de lo que es el gasto del agua en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? El tiempo que tarda en fluir el líquido en segundos. Entonces, en este orden de ideas, establecemos la velocidad o el volumen, en este caso el diámetro. Recordemos acá que como hablamos de un diámetro, ¿cierto? Hablamos sectorizado circularmente, hablamos de esta parte que el volumen viene siendo, ¿cierto? Del diámetro, viene siendo acá algo interesante, es 4pi, ¿sí? Por raíz, por el radio al cubo, ¿cierto? Entonces, de ahí pues estaríamos hablando de lo que es el volumen, ¿no? Bueno, voy a mirar si hay alguna pregunta y si no, continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar, no hay preguntas, entonces vamos a decir acá,
En este caso, el radio, recordemos acá que viene siendo el diámetro, mejor voy a colocarlo aquí, es 2 veces el radio, ¿cierto? Por lo tanto, el radio viene siendo igual a el diámetro dividido en 2. Entonces, estaríamos hablando que el diámetro, en este caso, que es 5,08, lo dividimos en 2 partes. Fácil, acá vamos a sacar calculadora. Entonces, a ver acá. Entonces, 5,08 dividido en 2. Listo. 2,54. 2,54. Listo, ya tenemos acá. Entonces, vamos hacia el volumen. Pero aquí tenemos que tener en cuenta también que es 4 tercios por 3,14. Lo podemos utilizar con ese 3,1416 por 2,54 al cubo. Listo, entonces acá manejamos por 2,54 por 2,54. O sea, eso me da, en este caso, bueno, 2,54 al cubo me da 16,38. Lo multiplicamos por 3,1416, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Y lo dividimos por 3. Y eso me da el volumen de 68, ¿cierto? Acá, como estamos hablando de metro, pues 68 en este caso, estaríamos hablando de metros cúbicos. Listo, este sería el volumen. Estaríamos ya indicando acá. Y el tiempo, pero ¿qué sucede con el tiempo? Me voy a ir aquí a esta fórmula de atrás, ¿cierto? Y recordemos acá que ese flujo de masa, ¿cierto? Me está hablando de una velocidad. Entonces, esa velocidad está dada por ese tiempo establecido. Entonces, acá, de 4 metros sobre segundos, podríamos definir fácilmente que en este caso la velocidad viene siendo ese flujo de masa, ¿cierto? Por el volumen sobre ese tiempo, en este caso de velocidad. ¿Listo? Bueno, acá miraríamos fácilmente acá esta parte que me dio 68 metros cúbicos sobre ese tiempo. Y en ese tiempo estaríamos hablando de esa velocidad que podría establecerse como 4 metros sobre segundos, ¿no? Pero establece, perdón, acá sería el gasto. ¿Cierto? Acá. El gasto. Entonces establecemos acá dentro del tiempo esta velocidad de ese líquido, ¿cierto? Pero como no, si nos vamos acá, no tenemos una densidad, sino tendríamos, aunque tendríamos el volumen, ¿cierto? No tendríamos más que aquí algo que también me determina la densidad, como la masa y la gravedad, pero como no tenemos la masa, como no tenemos la masa, pues se incluye con esta fórmula, o la velocidad promedio de 4. Y ese gasto me establece este tiempo. Entonces voy a dividirlo sobre esos 17. Entonces 17 metros cúbicos sobre segundos. Y establecemos el gasto del agua a partir de ese gasto de la masa. Listo. Bueno. Finalmente, miramos lo de la ecuación de la continuidad. Cuando hablamos de la ecuación de la continuidad, pues nos vamos a indicar que cuando fluye, o mejor, el fluido fluye por un contacto, ¿cierto? Un conducto de diámetro variable, pues su velocidad también cambia, debido a que las secciones transversales varían de una sección a otra.
Entonces, hablamos de que las velocidades cambian y esas velocidades es lo que me define una ecuación de la continuidad, ¿cierto? En este caso, la ecuación de la continuidad está abajo. Esto voy a cerrar acá esta parte, voy a abrir otro. Aquí voy a hablar de que si yo tengo un tubo acá, divinamente acá, entonces aparece en este fluido o este fluido, ¿cierto? Este fluido de líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo fácilmente indicar acá que hay una parte circular, ¿cierto? Y que por ende hay un área, ¿cierto? O en este caso, y aquí podríamos hablar una velocidad, ¿cierto? Pero miremos acá esta parte superficial, o sea que aquí podría haber otra área, ¿cierto? Y por ende la velocidad con que sale ese flujo. Eso es la llamada ecuación de la continuidad. Entonces podríamos indicar aquí fácilmente que la ecuación de la continuidad está bajo el área 1 por la velocidad 1 y podríamos indicar la que está bajo el área 2 por la velocidad 2. Esa sería la ecuación de la continuidad para tener en cuenta dentro de lo que es la hidroestática, ¿cierto? Frente al modelo de la hidrodinámica mejor cuando hablamos de ese flujo. Pero, ¿qué pasa acá? Que es importante tener presente algo frente a la ecuación de la continuidad. ¿Y qué podríamos marcar acá? ¿Cierto? Que está dentro de la densidad, pero la densidad no la tomamos, ¿cierto? O sea que recordemos acá que podríamos manejar ese flujo de agua, ese mismo monto, ese mismo gasto de masa, pues se convierte en esa velocidad por el área, pero podríamos divinamente simplificar sus densidades y se convierte en una ecuación de la continuidad a partir de ese monto, ¿cierto? O ese flujo de masóico que es igual a la densidad, ¿cierto? Por la velocidad o la dirección por el área, ¿cierto? Entonces, esos dos, o sea, tanto este primer flujo como este segundo flujo, lo podríamos equilibrar y establecer cuál es el área o cuál es la velocidad con que sale o con que entra ese flujo, puede ser de agua, cualquier líquido. Bueno, entonces aquí aparece otro ejemplo, vamos a mirarlo acá, dice que un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundos. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente en 1,5, ¿cuál sería la sección que debe tener el tubo? Entonces aquí fácilmente yo voy a cerrar esto para abrir otra. Bueno, entonces voy a copiar este. Listo. Entonces acá voy a mirar acá. Bueno, voy a hacer este tubo acá, esta parte circular acá. Y esta parte circular acá. Listo. Entonces, ojo que es parecido lo del el informe de laboratorio. Entonces, ese flujo de agua está ingresando acá, ¿cierto? Ingresa acá. Entonces, lo primero que me está indicando acá es que el caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de sección. O sea, quiere decir que aquí hay un radio de 1 centímetro, ¿cierto? Y con una velocidad, o sea, que fluye con una velocidad de 0,5 metros sobre segundos. En el momento de que aumente, ¿cierto? Aumente la velocidad, va aumentando la velocidad a 1,5, ¿cierto? Metros sobre segundos. ¿Qué sucede con el área o la sección donde sale el tubo, ¿cierto? ¿A qué sería igual? Entonces, vamos a mirar acá que estaríamos hablando de que de esto es una llamada ecuación de la continuidad. Vamos a definir que el área 1, ¿cierto? Por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. El área de esa parte circular viene siendo pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Ya nosotros lo manejamos por pi por radio al cuadrado. Entonces, de ahí podríamos definir esa primera área, ¿no? Entonces, recordemos que pi
pi es 3,1416. ¿Sí? ¿Y quién es el radio? El radio en este caso va a ser 1 centímetro, ¿cierto? Entonces 1 centímetro al cuadrado, pues me daría 1 centímetro, pero al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí multiplicamos, al multiplicar me quedaría 3,1416 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados. Esa sería la primera área. Listo, entonces acá, como no conocemos el área 2, porque eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? Pero sí conocemos su velocidad con que sale. Entonces acá en este caso sería 3,1416 centímetros cuadrados, perdón que este cursor o el lápiz, por, me olvidó, por la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? 0,5 metros. Ah, bueno, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque este centímetro tendríamos que pasarlo a metros sobre segundos porque la velocidad está en metros sobre segundos. Entonces acá nos tenemos que volver. Sabemos que 1 centímetro comprende 100 centímetros, ¿cierto? Perdón, 1 metro comprende 100 centímetros. Entonces tendríamos que dividir esencialmente 1, ¿cierto? 1 dividido en 100. Y eso equivale a 0,01, ¿cierto? Entonces acá nos devolvemos un poquito y ya no sería 1 metro, ¿cierto? Sino, porque si no, no nos cruza el sistema internacional, sino 0,01 centímetros, ¿cierto? Al cuadrado. Por lo tanto, me toca borrar esta parte porque todo nos quedó. Se nos olvidó pasarlo a metros porque estamos hablando de metros. Entonces acá podríamos fácilmente, aunque podríamos haber hecho lo otro. Bueno, pues ya nos devolvimos. Entonces acá vamos a elevar 0,01 por 0,01 al cuadrado, se me da 0,001 y lo multiplicamos por 3,1416. En este caso me va a dar 0,0000314 metros cuadrados. Ahora sí, con esa área, pues vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces acá voy a borrar esta partecita. Listo. Entonces multiplico el área que sería 0,0003314 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Por quién? En la velocidad, en este caso la velocidad es 0,5 metros sobre segundos, ¿cierto? Aquí estos metros, con estos metros van a cumplir un papel importante. Y multiplicamos el área, que no la conozco, pero sí conozco su velocidad, que equivale a 1,5 metros sobre segundos. Despejo el área va a ser el área 2, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 0,000314, ¿cierto? Por 0,5 metros sobre segundos. Y lo vamos a dividir, porque despejamos el área, por su velocidad 1,5 metros sobre segundos. Entonces acá donde indicaba que estos metros sobre segundos los podemos cancelar con esto y ya me queda el valor de metros cuadrados, ¿cierto? Porque me va a quedar el área. O sea que acá multiplico. Entonces acá vamos a hacer el ejercicio rápidamente por 0,5. Listo. Y eso equivale, ojo, equivale a 0,00015 metros cuadrados. Si yo los paso a centímetros, recordemos que 1 centímetro equivale a 100, perdón, 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? O sea que en este caso podríamos fácilmente esto multiplicarlo por 100 centímetros, ¿cierto? Y equivale, ojo, que el área equivale a 0,015 centímetros cuadrados sería el área de que es, o sea, es mucho más pequeña, o sea, es mucho más pequeña,
¿cierto? O sea que entraría por acá, la velocidad es mucho más menor. Si el área va a ser mayor, pues la velocidad va a ser menor. Si la velocidad va a ser mayor, el área, en este caso, pues va a ser menor. Bueno. Entonces, con eso, pues prácticamente hemos finalizado la teoría. Nos vamos a ir un momentico aquí al aula. Recordemos acá, ojo, por favor, estimados estudiosos, me voy aquí a esta parte de módulos. En módulos me voy a encontrar con el informe de laboratorio 3, ¿cierto? Que es este, que lo deben estar desarrollando en ese momento. ¿Y qué pasa? Que aquí nos vamos a encontrar, bueno, lo mismo, ustedes ya saben, una infografía, pero nos vamos a encontrar con este simulador. El simulador es de la Universidad de Colorado, ustedes van a ingresar. Recuerden que si no les sale habilitado, ¿cierto? Aunque esta casi no tiene ningún problema, ya sale el simulador. Y este es el simulador. Entonces vamos a mirar acá. Entonces vamos a darle español para que nos quede más fácil. Esperemos que nos cargue. Y acá aparece la guía, ¿cierto? La guía de laboratorio. El formato es el mismo de laboratorio 2 y de laboratorio 3. Entonces aquí está la guía, pero nos vamos a ir especialmente a donde qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? A la descripción de la actividad, pero a esta parte, ¿no? El punto 2 y el punto 3. Ojo, por favor, que es importante que tengan presente eso. Vamos a ver si sí cargó. En morado. Lo que no nos cargo. De nuevo voy a entrar acá a ver qué pasó y si no me toca entrar por el otro medio. Está en moradito, pero entonces, listo, vamos acá. Entonces ya ingresamos al informe laboratorio. Este es. Entonces yo puedo divinamente acá, hacer acá, ¿cierto? Mover, descubrir el agua, llenar el tanque, ¿sí? Pero me voy a ir al flujo. Bueno, hay ¿qué? Cosas que hay que hacer. El primero, mire la figura número 1, ¿sí? Tomando como referencia que existe un simulador de presión y otro de fluidos, realiza la siguiente. Utiliza el primer simulador de presión, miren, y varíe la densidad de la gasolina, el agua y la miel. Entonces se va a ir al simulador, ¿sí ve acá? Entonces aquí vamos a irnos dentro acá de la densidad de, voy a darle clic acá, ¿cierto? Entonces está el agua, la gasolina, ¿cierto? Y aquí está la miel. ¿Qué sucede? Que yo puedo pasar aquí divinamente el presiómetro, ¿cierto? Para medir la presión dentro del agua, ¿sí? Por ejemplo, si yo lleno el tanque, la presión va a aumentar. ¿Qué pasa si empiezo a disminuir? Pues la presión va a disminuir, ¿cierto? Si yo quiero hacer de pronto en la parte cuadrática, yo quiero mirar, ¿cierto? Si lo subo a 1 metro, si lo subo a 0 metros, si voy a colocar, voy a dejar el tanque a 2 metros de solamente 1 metro que se llene ese tanque, ¿cierto? Entonces ahí me está indicando lo que es que voy a mirar, perdón que se me perdió se me perdió la guía. Entonces en la guía pues aparece fácilmente lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, y la secuencia. Ahora, eso es en el 1, pueden ir en el agua 2, mire el agua, mire que la densidad del fluido es de 1018 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad de la gasolina es menor, y me quiero ir al fluido. ¿Qué pasa con el fluido? Mire,
esto es lo que se llama una ecuación de continuidad. Yo paso acá, ¿sí ve? Entonces, entre más cerca posiblemente, si yo ancho, ¿qué pasa con la velocidad? Mire, va a disminuir. Si yo angosto acá esta parte, pues va a disminuir la velocidad, ¿cierto? Pero si yo abro acá este tanquecito, ¿cierto? Y yo ubico la velocidad acá, va a ser mayor. Mire, eso es lo que habla del ejercicio. Va a ser en ese caso, entre más cerca. ¿Y qué pasa acá? Mire, entonces yo encierro, va a haber mayor velocidad. Mire el caudal. Entonces eso es lo que se tiene que medir. Yo puedo colocar divinamente la presión, ¿cierto? La densidad puede ser del agua, puede ser de la gasolina, ¿cierto? Miremos la velocidad, si puede aumentar. Miremos la miel, ¿cierto? Entonces, disminuyamos un poquito más o aumentemos un poquito más. Cerrémoslo acá. Entonces, eso de empezar a mover esa ecuación de continuidad. ¿Listo? Los resultados están ahí. Bueno, entonces, estimados estudiosos, con eso prácticamente pues voy a finalizar mi sesión sincrónica, indicando primero que la dinámica de los fluidos pues permite descubrir características de los mismos y que las fuerzas externas sobre un cuerpo en reposo para llegar a la solución de problemas mediante la ley de fluidos. Bueno, entonces, recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está guardada, queda guardada y grabada en encuentros sincrónicos, en la parte de sesiones sincrónicas de física de equipos industriales. Entonces les deseo un feliz día, una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad.